Demos hace un balance de lo que significó el 2013 en materia de los derechos de la mujer, estudio para la defensa de los derechos de la mujer, y parece que no tenemos derecho a sonreír después de lo que ha pasado el 2013 con los derechos de la mujer. La doctora Marisabel Sedano, directora de Demos. Marisabel, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. ¿Cómo resumirías en una frase qué ha pasado con los derechos de la mujer en el año que ha terminado hace poco? Nuestro balance es que hay un déficit en materia de reconocimiento, de respeto y garantías de los derechos de las mujeres, tanto en el plano político, en el plano del derecho a una vida libre de violencia, en el plano del derecho de acceso a la justicia, ¿no? ¿Porque nos faltan leyes o porque el Estado simplemente no las puede aplicar o no las quiere aplicar o se hace el de la vista gorda? Hay falta de voluntad política. Mira, en el caso del Congreso, el proyecto de ley de alternancia para que se pueda complementar la ley de cuotas fue archivado, ¿no? O sea, tanto los congresistas oficialistas como algunos de la oposición consideran que no es necesario, cuando se ha demostrado que las cuotas en las últimas elecciones no han sido suficientes para garantizar la igualdad en materia política. De otro lado, también tienes que si la voluntad política se expresa en el presupuesto que se asigna. Nosotras hemos hecho un estudio de cuánto ha sido lo invertido en el 2013 por el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Ejecutivo en general. Al MINDES se le otorga el 0.4% del presupuesto nacional y apenas de ese presupuesto se destina el 20% a la atención y prevención a través de los servicios como los 190 centros de emergencia mujer que existen. En suma total, nuestro balance es que el 0.07 apenas del presupuesto nacional se invierte para luchar contra el feminicidio, la violencia sexual, la violencia familiar, en un país donde tú tienes que el Ministerio Público señala que ya entre el 2009 y el 2013 más de 500 mujeres han sido asesinadas por razones machistas, ¿no? Por gente que no reconoce su autonomía sexual, por gente que cree que si no quieren tener relaciones sexuales las matan por eso, como acabamos de ver, ¿no? O las queman, como acabamos de ver estos 3 casos horribles al fines del 31 y en inicios del 1 de enero, ¿no? Que están pasando. Y definitivamente también hay que decirlo, ¿no? Nosotras lamentamos que haya una injerencia tan grande de la Iglesia Católica y de Monseñor Cipriani o de grupos conservadores cada vez que nosotras tratamos de defender nuestros derechos sexuales y reproductivos. El año pasado estuvo a punto de aprobarse un Código del Niño y el Adolescente donde prácticamente se quería desresponsabilizar al Estado de brindar educación sexual en los colegios, y también se le quería dar derechos absolutos al concebido, ¿no? Uno dice, ¿y cómo todo eso está relacionado? Por supuesto, porque si no tenemos mínimamente nosotras ejercicio de nuestra libertad sexual, y los hombres y las mujeres, hombres, no solamente en las mujeres, empezamos a respetar que tenemos libertad sexual, que no nos pueden estar matando ni violando porque los engañamos, o porque ya no queremos tener relaciones sexuales con ellos, o porque vestimos supuestamente provocativamente en las calles. Entonces no va a cambiar esta cultura y estas masculinidades que creen que tienen derecho a matar y a violar. ¿Por qué no hay voluntad política? Yo creo que, como ya dije, 2 factores, ¿no? Uno es el económico, definitivamente. Yo creo que aquí hay que poner la mirada en el ministro de Economía y Finanzas, en el ministro Castilla. Sabemos que la ministra Jara ha peleado por más presupuesto y sabemos que se ha aumentado progresivamente desde otros gobiernos, pero no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Invertir 26 soles en cada atención en un servicio de la línea 100 o el chat 100 o los centros de emergencia de mujer que tiene el Ministerio de Mujer no resuelve el problema, no garantiza que haya acceso a la justicia. Las víctimas de violencia sexual, y la Defensoría del Pueblo lo dice, no tienen defensa pública, no tienen medidas de protección efectivas, no hay cámaras GESEL suficientes. ¿Cuántos partidos etcétera, políticos, ¿no? en las campañas electorales han puesto este tema en su programa de gobierno? En las últimas elecciones, cabe señalar que el actual gobierno, en su plan de la gran transformación, consideró medidas urgentes. Fue, pues. Exactamente. Y en la hoja de ruta, no incluyó no incluyó el tema.
Interesante. No Bueno, incluye el esa es tema. la política, pues. Exactamente. La política. ¿No? O sea, ese tema La de política funciona así. invertir, ese es un problema, ¿no? Y el otro problema que hay es que, insisto, el no tener un Estado laico, el que no se garantice un Bueno, Estado pero laico. vamos a ver. La Iglesia Católica no tiene valor legal. Entonces, atribuir el hecho de que el gobierno no defienda los derechos de la mujer a la influencia de la Iglesia Católica es una cosa muy traída de los pelos. No, Chema, porque el Monseñor Cipriani no puede dictar ninguna ley, pero que yo sepa. no, por supuesto, pero opina en contra, por ejemplo, de la claro aprobación del Plan Nacional de Derechos Humanos, pero donde se reconoce. Pero claro que puede y todo. opinar, pero ¿cómo no va a opinar? Pero Tú creo opinas, que- yo opino, él opina, pero yo no decido, él no decide, tú no decides. En todo caso, no estamos diciendo que quien vulnera en todo caso por opinar el Estado laico necesariamente sean los actores de la Iglesia, pero si los No. actores políticos siguen para no perder popularidad Ese es el esas tema. opiniones, Ese es el entonces, si dejan de aprobar un Plan Nacional de Derechos Humanos, donde están para no reconocer derechos a las comunidades lesbianas, gays, travestis, para no reconocer que esa es otra cosa. la Esa es otra despenalización del aborto por violación sexual que tanto reclamamos, ¿no? Uy, ese es un tremendo tema, que está de nuevo en la actualidad, porque en España se ha dictado una ley que está siendo rechazada por muchísima gente. La ley Gallardón. Pero ¿No? aquí en Perú, por eso te Para repito, el año retroceder todo pasado, el tema del aborto. en el marco de la reforma del Código del Niño y el Adolescente, lo que quisieron es negar la educación sexual como obligación del Estado para que solo los padres eduquen sexualmente a los hijos, y quisieron darle derechos absolutos al concebido. Si le dan derechos absolutos al concebido, nos dejan en la ilegalidad del aborto terapéutico y ya ni siquiera Sí. para salvar nuestras vidas y todo, ¿no? Efectivamente, ese es el tema, porque claro, la pregunta que también yo me hago es, ¿la educación sexual es la responsabilidad de los padres? ¿Y quién educa sexualmente a los padres? Claro. Ahí hay un problema. La educación pública Ahí sexual debería hay un ser pues problema, una obligación del y Estado. eso depende de los señores políticos. Insisto, ¿con qué políticos han hablado ustedes para entregarle estas conclusiones últimamente? Mira, nosotras hemos distribuido nuestro balance en términos presupuestales a todos los congresistas de la República, porque como se estaba aprobando la ley del presupuesto público, queríamos Claro. desde noviembre que tuvieran información. Y a su vez estamos trabajando con Rosa Mavila de la Mesa de Mujeres Parlamentarias y con la congresista ¿Y Verónica Mendoza qué les han dicho para los evitar políticos? estos retrocesos, ¿no? ¿Qué les No, lo dicen que los pasa políticos? que ¿Les han contestado la carta o no? no. Ese es el problema. Pero mira, además, ahí tenemos- pero además, en el caso el otro día conversando con la responsable del programa de Huahuahuasi de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Interesante, claro. me decía que, no sé si todo el mundo sabe, pero la Municipalidad Metropolitana de Lima sacó un fondo de igualdad de género para acceder a presupuesto. Y uno de los proyectos que se presentó fueron para que se crearan más cámaras GESEL en el Ministerio Público, que son estos lugares especiales con equipo multidisciplinario para garantizar privacidad y seguridad a las víctimas de violencia sexual. Y sin embargo, cuando han tenido la reunión para que el Ministerio Público se comprometa con una carta de compromiso y el MEF les pueda dar la plata, han dicho que no es prioridad hacer ese tipo de medidas. Entonces, no hay plata que no se puede implementar porque hay entidades que no lo consideran una prioridad, ¿no? Muy bien. Y bueno, yo quería en realidad decir que nuestro balance es como te digo, es negativo. Es negativo, y eso que no estamos tomando en cuenta, y por la cuestión del tiempo, qué ha pasado con las mujeres afrodescendientes, qué ha pasado con las mujeres con discapacidades o habilidades diferentes, qué ha pasado con las mujeres lesbianas y trans, que también han seguido sufriendo una serie de discriminaciones y formas de violencia específica como Muy las bien. que tienen las mujeres andinas, indígenas, amazónicas. Bueno, Marisabel, muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias a Muy ti. buenas tardes, Marisabel Sedano, directora de DEMUS, y su balance sobre la condición de la mujer en el año que ha terminado, el año 2013. Señoras y señores, nos vamos a ir a la pausa de la hora. Mensajes importantes. Regresa de inmediato la segunda edición de la Rotativa del Aire por RPP Noticias. Volvemos enseguida. El ahorro está comprobado en Incafarma, con los insuperables precios a los que ya nos tiene acostumbrados. No pagues más. Incafarma, más salud al mejor precio.